Bueno, bienvenidos a todos. Ya los que faltan se van a ir sumando. Es la verdad un gusto estar siendo el que medie en este diálogo filosófico entre el doctor Gabriel Zanotti y el doctor Luis Diego Fernández. Ambos son doctores en filosofía, así que los llamo por ese grado, aunque sé que a Gabriel el tema académico mucho no le interesa que se destaque. Pero bueno, un poco para presentarlos ambos, Luis Diego es doctor en filosofía por la Universidad de San Martín. Su tesis trata sobre Foucault y la gubernamentalidad neoliberal, liberal. Él después quiero que onde sobre ese tema. Me acuerdo que la primera vez que lo vi a Luis Diego, él dijo, no hay que pensar el neoliberalismo, se usa mucho como una categoría peyorativa, pero hay que situarla históricamente. Es profesor en la DITELA, la materia, si no me equivoco, problemas filosóficos. Te recomiendo ver los planes de estudios a materia, que es muy diversa y muy buena. Bueno, se licenció en filosofía por la UBA, múltiples cursos hacen curso virtual de temas diversos. Y bueno, Gabriel Zanotti fue mi profesor, así que siempre empiezo por ahí. Es doctor en filosofía por la UCA, eh, vasta experiencia académica y docente en universidades como el SEMA, la Austral, la Universidad Francisco Marroquín, bueno, y muchas cosas más. Pero para no alargar en CVs, la consigna que nos reúne hoy es pensar el liberalismo. Y hace un mes tuve la oportunidad también de mediar un diálogo entre Tomás Abraham y Gabriel Zanotti, que fue bastante interesante y que de hecho fue algo de lo que conectó para este diálogo ahora. Pero quiero empezar con una pregunta mucho más desde lo emocional para ambos. ¿Qué significa el liberalismo a nivel de su vida cotidiana para ustedes? Sobre todo, Gabriel, más que es el que más tiene experiencia en el liberalismo, sobre todo en lo que escribiste en tu último artículo. Me gustaría que ahondes sobre los liberales y esa crítica que estás haciendo en general. Pero bueno, el que quiera arrancar, Luis Diego, Gabriel. Bueno, Como quieran. bueno, ya que hiciste referencia a ese artículo, fíjate que prácticamente es un artículo autobiográfico. eh, Te estás refiriendo al último, liberales, estos puntos que ha pasado, ¿no? Sí, Eh, Gabriel, ¿querés esperar un minuto? Creo que Luis Diego se le salió el... sí, sí, sí. No, no me di cuenta. Sí, no, se salió. Esperemos que ahora entra de nuevo. Ahí va, ahí está. Ahí estamos. Sí, ahora sí puede seguir, Eh, Gabriel. Ya bueno, estoy. es un artículo autobiográfico que tiene que ver un poco con esa pregunta: ¿qué ha significado el liberalismo en la vida de cada uno de nosotros? Bueno, para mí fue la vida entera. O sea, yo tenía 14 años cuando llegué al Centro de Estudios para la Libertad, año 1974. Ahí comencé a conectarme con la Escuela Austríaca de Economía. Alberto Venegas Lynch padre dirigía el Centro de Estudios para la Libertad. Alberto Venegas Lynch hijo recién estaba comenzando su carrera docente en la Francisco Marroquín. Eh, por lo tanto, de alguna manera, para mí el liberalismo ha sido un compromiso en defensa de las libertades individuales desde, 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 desde muy chico, pero no por un tema de curiosidad intelectual, ¿no? No, era un compromiso vital con la defensa de la libertad. Era un compromiso vital con la defensa de la libertad. Este, Casi nunca he relatado que, en realidad, el primer gran libro que a mí me hace liberal es una novela, Las llaves del reino, de, de Cronin, que relata a fines del siglo XIX y principios del XX la vida de un sacerdote católico que va a misionar a China. Bueno, el compromiso de ese sacerdote con la libertad religiosa y con el diálogo con la cultura china y con el diálogo con la misión protestante que hay allí, esa historia, aunque ficticia, fue impresionantemente simbólica, ¿no? Me marcó mucho. O sea, digamos, esa fue una influencia anterior al tema académico del liberalismo clásico y la Escuela Austríaca de Economía.
Y bueno, y perdón que me haya desviado de tema, y en el artículo lo que planteo es qué está pasando. Yo esperaba ver qué respuestas había. Obviamente yo tengo mi respuesta, pero es una hipótesis. La verdad yo también estoy muy entre sorprendido y preocupado del nivel de agresión que hay ahora entre los que se llaman liberales, que ni siquiera ya coinciden en cómo se llaman. El primer insulto comienza porque vos no sos liberal y ese tipo de cosas. Bueno, y la verdad, en los años 80 en el SEADE existían las posiciones por las cuales ahora se discute, ya existían, pero nos respetábamos todos. ¿Qué ha pasado? Yo, intentando dar una respuesta, diría que evidentemente la circunstancia mundial desde los 90, el 2000 en adelante, ha cambiado tanto, se ha vuelto tan conflictiva. La geopolítica, que sabés que yo nunca hablo mucho de eso, se ha vuelto tan terriblemente delicada. Han surgido problemas nuevos verdaderamente, todo el tema de los nuevos colectivos, el colectivo LGBT, los debates sobre ética pública, que incluso han dejado a un socialdemócrata como John Rawls, prácticamente esos debates lo han dejado a él como un viejito conservador. ¿No? Cuando en los 80, tal vez el divertimento de un liberal partidario de la escuela austríaca es péguele a John Rawls, ¿no? Que te aseguro que no fue mi divertimento, ¿no? Tengo una anécdota para contar sobre John Rawls, a quien conocí, creo que nunca te conté, ahora pregúntame eso, a quien conocí personalmente, ¿no? Bueno, pero ahora John Rawls es el colmo del liberalismo clásico. Si en Estados Unidos le llegan a John Rawls en este momento, se volverían todos a la Constitución, que ahora muchos quieren voltear. O sea, ¿cómo ha cambiado en ese sentido todo? Y yo creo que sencillamente a los liberales nos está superando la circunstancia histórica. Es como una especie de tsunami de nuevos problemas que nos han tomado desprevenidos y estamos cada uno diciendo un poco lo que podemos, algunos con algo más de paciencia que otros, pero me parece que la circunstancia histórica nos ha desbordado. ¿Listo? Luis. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, tomo un poco esta idea justo que hablaba Gabriel sobre Rawls, que me resultaba interesante y justo era un nombre que yo quería mencionar también. Pero hago un poco de historia también, digamos, en relación con el liberalismo. Yo probablemente tengo una historia distinta, tengo una aproximación que es experimental, que nunca fue ideológica, nunca tuvo una identidad fuerte, digamos, en ese sentido. Si tengo que definir cuál fue como el primer contacto desde el punto de vista de los libros con algún autor de la tradición liberal, en un sentido amplio por ahí, y yo mencionaría a los 15 años leí Walden de Henry David Thoreau, ¿no? Me parece que Thoreau es un autor que a mí me impactó mucho cuando era joven, y bueno, Whitman, Emerson, todos los autores un poco de la escuela, digamos, de Boston, esos autores sí que eran como anarco-individualistas, en verdad, ¿no? Había una visión anarco-individualista, pero me parece que hoy están incluidos dentro de un corpus que se comprende como liberal, por ahí. Después ya sí, más allá cuando estudié filosofía en la UBA, estuve con Guariglia en ética, cursé con Osvaldo, y con Osvaldo vimos lo que era el debate de los comunitaristas con los liberales, claro. y ahí vimos Rawls, vimos Nozick, vimos Dworkin, vimos el debate con Balzer, con Sandel, un debate muy interesante en la tradición angloamericana. O sea, ese fue como el segundo mojón, en mi caso, de vínculo con las ideas liberales. Pero, por supuesto, desde una posición de estudiante experimental, yo no me sentía liberal, yo me sentía más bien alguien como anarquista, como un anarco, pero en un sentido muy amplio, afín a cierta izquierda, a una izquierda libertaria probablemente. Y después, como tercer mojón, yo te diría, bueno, cuando escribí mi tesis sobre Foucault y el liberalismo, que me llevó 10 años, pero bueno, son los últimos 5 años donde tuve contacto, en el curso Nacimiento de la Biopolítica de Foucault. Ahí Foucault menciona una cantidad de escuelas, como la escuela austríaca que mencionó Gabriel, la escuela de Chicago, el ordoliberalismo alemán, y básicamente yo leí las fuentes con las que trabajó Foucault en ese curso del 79, y ese fue como el tercer mojón, yo te diría, ¿no? Entonces fui armando como una suerte de historia intelectual, probablemente en función de esos 3 momentos, ¿no?
Ahora, yo, digamos, a título personal, hoy sí creo que puedo decir que puedo pensarme como un liberal, pero un liberal progresista, digamos, probablemente, como decía Gabriel, sería afín a un Rawls, ¿no? Sería afín a un Rawls, aunque Nozick es un filósofo que he estudiado con mucho detalle y que me parece muy refinado, muy sofisticado, y me interesa mucho lo que tiene que ver con la utopía, o sea, con esa última parte de Anarquía, Estado y Utopía. Creo que la noción esta utópica me parece interesantísima, que yo la encuentro bastante vinculada incluso como con cierta contracultura propia de Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, sí, ese es un poco como mi recorrido y donde yo puedo situarme hoy, probablemente. Sí, sobre todo creo que también para abrir también el juego, lo que pasa hoy en día, es que a mi entender esto que decías la contracultura de Luis Diego, el liberalismo es cierta contracultura en la actualidad. No es el pensamiento en términos gramscianos hegemónicos. Es un pensamiento alternativo. Creo que eso es lo que estuvo pasando en el último tiempo también. No sé qué pensás, Gabriel. Sí, sí. A ver, a ver. Por supuesto que sí. Lo que ocurre es que vuelvo a cierta circunstancia histórica que yo creo que ha cambiado. En los 80, ser un classical liberal en la Argentina y en Estados Unidos, que son dos ambientes que yo he conocido, son los ambientes que más he conocido, significaba estar en contra de la socialdemocracia entendida como redistribución de ingresos. Es cierto que cada vez en ese sentido fue más paradigma alternativo al paradigma dominante del welfare state en los 80, pero vuelvo a decirte, el debate era precisamente Hayek, Nozick, Mises versus John Rawls, pero no era un debate, no sé qué opinará mi ilustre colega liberal al respecto, no era un debate que comprometía lo más esencial de la Constitución de los Estados Unidos. O sea, cuando vos ves la defensa que hace John Rawls de lo que él llama los Constitutional Essentials, en sus libros posteriores, ¿no? The Law of the People, Political Liberalism, cuando vos ves la defensa que hace de las tradiciones norteamericanas clásicas, que además es su última respuesta a los comunitaristas, les dice, oigan, no soy un individualista marciano, yo también estoy en cierta tradición de pensamiento, no niego ninguna comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, ese John Rawls, pero yo no dudaría en identificarme con él actualmente en ni 3 segundos. Y añadiría, lo que pasa es que en los temas económicos soy más austríaco. O sea, ese John Rawls es el que ahora deberían estar leyendo del ala izquierda del Partido Demócrata, que se ha vuelto prácticamente maoísta. Esa es la circunstancia histórica que ha cambiado. Y en la Argentina también. Espero que nadie se enoje conmigo, pero un Alfonsín conocía el debate Rawls-Nozick, ¿no? Y vos podías todavía discutir con él diciendo yo estoy más en Nozick y él te entendía. Las circunstancias en ambos países han cambiado terriblemente, ¿no? A eso me vuelvo a referir. O sea, bueno, tal vez me fui de tema, discúlpame, Brian. Si vos ves que devaneo un poco, avísame, pero se me pasan por la cabeza muchas cosas. Pero cierro diciendo esto. La verdad, extraño esas buenas épocas, cuando el debate, como mucho, era con John Rawls, ¿no? Ahora ni siquiera hay una base común con la que puedas debatir. Ahora vos empezás a hablar y te pueden llegar a decir, la lógica que estás utilizando es la lógica blanca explotadora, y se acabó, y no hay debate, ¿no? La verdad, es muy preocupante. Sí, yo, digamos, creo que es cierto. Antes por ahí había como un piso común, ¿no? Me parece que lo que Gabriel apunta es esta idea de que había como un piso común. Es verdad, yo justo ahora estoy con Law Peoples de Rawls, y es un texto extraordinario, porque él incluso ahí trata de construir este diálogo con los no liberales, con los pueblos decentes, como él llama,
Pero obviamente a partir de un piso común. A partir de ese piso uno puede debatir rol del Estado, hasta dónde interviene el Estado, pero hay ciertos presupuestos, si uno quiere, que son los presupuestos que tienen que ver con las libertades individuales, con las libertades civiles, digamos, con lo que tiene que ver tanto con la libertad de expresión, asociación, bueno, con esas cuestiones que plantea Rawls, que eran comunes a Nozick, por ejemplo, que eran compartidas, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Ahora es cierto, yo coincido, que eso es yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con los campus americanos, ¿no? Me parece que los campus americanos, sobre todo de ciencias sociales, tuvieron un viraje fuerte a mediados de los 80. Me parece que hubo un viraje fuerte a mediados de los 80, y ahí viene el tema de las políticas identitarias, que es un tema que yo estoy trabajando ahora de forma crítica, digamos. Pues yo coincido con Gabriel en el sentido que me parece que las políticas identitarias son las que forzaron a las posiciones más radicalizadas, ¿no?, en los medios, al interior de los partidos socialdemócratas, y los radicalizaron hacia una izquierda más radical, en clave populista, como está pasando con el Partido Demócrata, el caso de Ocasio Cortés o Bernie Sanders y demás, que tienen posiciones que uno podría plantear que son de una izquierda populista, no una izquierda liberal, como era la de Clinton, por ejemplo. Clinton sí era un rolsiano, me parece a mí, no estaba en esa línea, claramente. Sí. Pero hoy sí, me parece que el peso viene por otro lado. Pero bueno, ahí hay otra palabra que es este término, tanto populismo, ¿no? Ese es el término, ¿no? Me parece que este tema del populismo aparece por izquierda y por derecha, si uno quiere, ¿no? Y aparece en Sanders, aparece en Trump, probablemente. Es decir, son los dos que tienen ese tipo de estrategias. Y hoy es un poco lo que está marcando el pulso, ¿no? Me parece que las posiciones, por otro lado, son un poco impopulares. En ese sentido, sí son contraculturales, ¿no? Sí. No, a ver, volviendo, independientemente del tema de cómo han cambiado las circunstancias, muy buen tu diagnóstico acerca de que efectivamente los campus norteamericanos se han volcado a ese tipo de ideas y que de algún modo han quebrado un cierto pacto político común que había en los Estados Unidos. Sí, aún dejando de lado todo ese panorama, el liberalismo clásico, a ver, aparecía como contracultural, sobre todo por el tema económico. Pero ahora la circunstancia ha cambiado tanto que lo contracultural es hablar de la libertad individual. Sí. Prácticamente plantear ese tema, sobre todo frente a ciertas circunstancias actuales. Por ejemplo, cuando le decís a un médico, mira, pero hay ciertas libertades que no se pueden violar, se te queda mirando como si fueras marciano, ¿no? Eso es lo contracultural. Sí. Así que en ese sentido, ahora, el asunto es que ahí luego comenzamos a dividirnos entre nosotros, porque uno dice, sí, las libertades individuales, pero luego vienen los debates terribles entre estas nuevas obsesiones clasificatorias, que los progres, que los paleo, que el otro día, la situación está tan ridículamente dramática que el otro día intenté hacer un chiste, que era verdaderamente un chiste en Facebook, porque yo no sé lo que es el paleoliberalismo, yo simplemente tuve un día paleo que no funcionaba. ¿Ustedes quieren creer que se pusieran a discutir en serio sobre el chiste? O en vez de gozar el chiste se empezaron a matar otra vez. Claro. Sí. Pero vuelvo a decir, en el escenario de los 80 nadie necesitaba autoclasificarse tanto. Eras un liberal clásico, para distinguir en todo caso del liberal. Ya está. Y si querías llamarte anarcocapitalista te llamabas, y si no, ya está. Pero realmente esa feroz necesidad de autoclasificación, desde la cual lanzás bombas mortales al que está clasificado de otro modo, eso es un síntoma cultural y psicológico muy preocupante. Sí, hay algo que me resulta bastante sintomático, que es una lógica casi de tribu. Eso lo veo, a ver, para ser honesto, yo lo veo en los sectores liberales y también en la izquierda, digamos, ¿no? En la izquierda se ve muy bien, por supuesto. Por eso digo, creo que tiene que ver, es una deriva de las políticas identitarias, en el sentido de la clasificación al detalle, étnica, genérica, sexual, y eso pasa, me parece, con grupos liberales en el sentido de cierto purismo
digamos, como en clave ideológica, si vos sos anarcocapitalista, paleo, si vos sos, qué sé yo, cada uno tiene como sus etiquetas o sus motes, pero en el fondo hay una lógica de tribu. Me parece que en los dos hay una lógica que es tribal. Me parece que como que el problema, yo creo, es esa lógica que es tribal, porque es una lógica, digo, que es como muy improductiva y además es una lógica que está como obturando todo diálogo posible, porque es mi identidad frente a la tuya, ¿no? Es yo contra vos, no hay una chance de diálogo en ese sentido. Eso sí me parece bastante dramático, pero me parece propio de este tiempo, porque yo creo que vivimos tiempos bastante radicalizados, por eso digo, ahí está el populismo, ¿no? Son lógicas un poco populistas por izquierda y por derecha, me parece a mí, ¿no? Sí. Y hablando un poco de la actualidad, un poco este encuentro también surgió por un posteo que había hecho sobre Feyerabend, que tanto Gabriel como Luis Diego lo comentaron. Me gustaría que nos cuenten un poco su visión sobre este famoso filósofo de la ciencia, que realmente sus reflexiones, que bueno, ahora nos las van a introducir tanto Luis Diego como Gabriel, son muy actuales este tiempo, muy actuales las de Feyerabend, Sí. y ampliamente repudiado por la academia también Feyerabend. Absolutamente. Lo que ocurre es que, bueno, sí. A ver, Feyerabend paga el precio de todo autor que adrede quiso ser contestatario en su estilo de lenguaje, ¿no? Pero ese juego de lenguaje, claro, le costó ser muy incomprendido, pero la verdad yo siempre, yo siempre les digo a algunos amigos liberales, yo entiendo que un Mario Bunge haya estado muy enojado con Feyerabend, etcétera, etcétera. Pero los liberales clásicos tendrían que hacer un esfuerzo hermenéutico interpretativo mayor con Feyerabend. No se pueden quedar con esa versión así del loco relativista, sí, que en vez de mandarte un artículo te mandaba una foto de King Kong con su firma. Bueno, pero eso no, eso, a ver, el medio es el mensaje. Lo que pasa es que eso a mí me simpatiza, eso te estaba dando un mensaje, está bien, pero finalmente como pensamiento de fondo era muy importante. Y acá está mi punto académico, que sabés que yo he intentado demostrar académicamente, aunque Rawls no lo hubiera hecho. No es un pensamiento posmoderno, no es escéptico, ¿no? Es fundamentalmente creyente en una razón, como hemos visto tanto, dialógica, o sea, finalmente su posición es un pluralismo metodológico, ¿no? Una apertura al diálogo, un llevar, si se quiere, a su coherente consecuencia los postulados de la sociedad abierta de Popper. Pero me desanima que los liberales no hayan visto eso, o sea, que los liberales no estudien a Feyerabend, los debilita especialmente en este tiempo, ¿no? Donde es un autor tan indispensable para diagnosticar la dictadura de la ciencia, de una ciencia positivista además, que no es la ciencia, que fue el principal diagnóstico cultural de Feyerabend, ¿no? Y un poco le ha pasado a lo que le pasa a estos grandes autores contestatarios, ¿no? Por un lado no se entienden y por el otro lado quedan como floreros. O sea, queda bien tener los libritos de Feyerabend, saber quién es, pero no lleva a tu vida. Verdaderamente no permitís que te autocuestione. O sea, consumir estos autores como objeto de adorno cultural, ¿no? es también lo que los destruye. Feyerabend es un autor que tiene que salir del libro, meterse en tu corazón, estrujarlo y así verdaderamente lo entendés. No es una colección de libritos en tu biblioteca, ¿no? Es algo mucho más que eso. Sí, a ver, yo en verdad toco un poco de oído, he leído algo de Feyerabend, pero indudablemente si tengo que ponerme a analizar un poco la cuestión de la filosofía de la ciencia, digo, me siento cerca, por ejemplo, de Kuhn y Feyerabend. Yo me siento bastante alineado con ese tipo de visión, digamos, ¿no? Sí, claramente yo soy crítico del positivismo. Yo creo que hay un problema, que es que mucha gente, quizá por ignorancia, entiendo yo, asocia ciencia con positivismo, como si fuera la única teoría en clave epistemológica. Hay muchas epistemologías, ¿no? Y me parece que Kuhn, por ejemplo, abre otra visión epistemológica. Yo me siento cercano al concepto de paradigma kuhniano, digamos, porque probablemente por mi formación
Foucaultiana, Foucault habla de episteme. Foucault dice hay epistemes históricas, o sea, cada etapa es un recorte histórico, y ese concepto de episteme de Foucault es muy similar al concepto de Kuhn, ¿no? O sea, es bastante parecido. Foucault habla de que hay racionalidades históricas, tampoco es un autor irracionalista. Yo creo que lo que pasa con Feyerabend es similar a lo que pasa con Foucault, en el sentido que es muy criticado por mucha gente porque no es leído, o porque es leído de manera muy superficial, digamos, ¿no? Si uno se sienta y lee textos como Las palabras y las cosas, o como Contra el método, bueno, son textos densos realmente, uno tiene que dedicarle mucho tiempo, son textos que están interpelando cuestiones importantes. Entonces, yo tengo la impresión de que hay una mirada de la ciencia en clave hegemónica positivista, y ahí aparece Bunge y todo esto, ¿no? Me parece que es un sesgo bastante vago, es como decir, bueno, no, esto es relativismo y de esa manera hecho por la borda un montón de autores. No, hay que leer, incluso a los relativistas, hay que leer a todos, porque si no, uno lo que termina desarrollando es una posición en clave dogmática, yo creo, ¿no? Entonces sí, yo creo que si bien no es mi área, digamos, yo lo que trabajo es ética y política sobre todo, pero dentro de la filosofía de la ciencia me gustan autores como Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Popper también, digamos, mucho más que las visiones que son positivistas, que por otra parte ya son un poco complicadas de sostener hoy, me parece, ¿no? Es un poco difícil sostener hoy una posición en clave positivista. Pero no sé si coincidirás conmigo en que lamentablemente el conflicto terrible entre posmodernos extremos por un lado y positivismo por el otro ha radicalizado cada una de las posiciones, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, ¿por qué Mario Bunge tiene mucha prensa? Sí. No solamente porque tiene méritos propios, lo merece, pero también es leído por mucha gente que está muy cansada de escuchar un escepticismo permanente, ¿no? Sí, puede ser. Entonces, las cosas se retroalimentan. Por eso Brian sabe muy bien que yo estoy tan entusiasmado con este tema bueno, que ya lo decía Habermas, ¿no? De volver a la razón occidental, pero, como si fuera poco, pero una razón dialógica, ¿no? Una razón que no vaya a los extremos autoritarios de la razón iluminista, ¿no? Yo creo que eso es una clave cultural hoy en día y que tiene muchas influencias, que tiene muchas consecuencias sobre el liberalismo clásico, ¿no? O sea, hoy uno no se puede plantar frente al movimiento Black Lives Matter desde un iluminismo del siglo XVIII. ¿No? Eso lo único que haría sería retroalimentar el problema, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que quiero decir. Sí. Así es, totalmente. No, bueno, estoy en sincro en ese sentido, creo que coincidimos, ¿no? Sí, yo creo efectivamente que a veces son reacciones, como decís vos, Gabriel, o sea, es una reacción donde se sobreactúa la posición para ser crítico. Pero me parece que muchos autores tienen esa mirada porque no son leídos. Es algo tan sencillo como eso. Si uno se toma el trabajo de leerlo, se da cuenta que muchos autores son mucho más sofisticados de lo que uno cree, y que, bueno, obviamente por las redes sociales pululan todo tipo de opiniones infundadas, ¿no? Sí. Y Luis, ¿nos querés un poco introducir, digamos, de manera sintética? Sé que es un texto, yo lo comencé a leer, es un texto que tiene también su densidad del nacimiento de la biopolítica, pero ¿nos querés un poco introducir cuáles son las visiones de Foucault sobre el liberalismo? Bueno, sobre esa palabra que se dice neoliberalismo, que lamentablemente se usa como insulto, digamos. Sí, bueno, ese es un término que existe, o sea, si uno lo rastrea históricamente hay que situarse en el coloquio Lippmann, ¿no? En ese coloquio que a mí me llama la atención que muchos liberales nunca lo mencionan, no hay tanta alusión al coloquio Lippmann, ¿no? Ahí en París en el 38, y que fue importante porque ahí se juntaron ordos liberales, gente de la escuela austríaca, etcétera, para reformular un liberalismo del siglo XX en vistas al fascismo, al nazismo, digamos, etcétera, y porque, bueno, estaba un poco de capa caída esa posición, entonces había como que reformular, estaba el tema de la cuestión social, el tema de la pobreza, ¿no? Cómo se atacaba eso, estaba el tema de los monopolios, oligopolios. Foucault lo que va a hacer es, un poco para situarte, ese texto que vos mencionás en verdad es un curso, no es un libro, un curso que Foucault da a fin de los 70, Foucault dio una serie de cursos,
y en ese curso trabaja el tema del liberalismo y del neoliberalismo. Él hace la diferencia porque habla del liberalismo clásico, digamos, del siglo XVIII, de Smith, habla de Hume, habla de Adam Ferguson, etc. Y después cuando habla del liberalismo del siglo XX y se ocupa de la escuela austríaca, se ocupa de Hayek, se ocupa de, digamos, de los chicagenses, con mucha atención, sobre todo en Becker. Gary Becker es el autor que más le interesa a Foucault, ahí hay puntos en común que yo estoy trabajando hace bastante, elementos en común que tienen Foucault y Becker. Bueno, también habla de algunos franceses como Stolleroux, etcétera, que estaban cerca de Giscard d'Estaing, por ejemplo, y demás. Y Foucault, bueno, hace esta división. Esa palabra, neoliberalismus, existe, la dice Rousseau, ¿no? Que es un economista, porque él decía, bueno, hay que fundar un nuevo liberalismo para el siglo XX, y ahí aparece neoliberalismus, pero cuando él tira esa palabra en el coloquio Lippmann, entre otras palabras, como liberalismo sociológico, como liberalismo social, había varias definiciones, querían marcar la diferencia con el laissez-faire, porque ellos querían distanciarse, por supuesto, tanto de la planificación como del laissez-faire. Buscaban algún tipo de intervención del Estado. Ahora, hay que ver qué tipo de intervención, si una intervención jurídica, qué tipo de intervención, por ahí el estilo de, digamos, de los sordos liberales, como alguna política social individualista, bueno, en fin, hay una cantidad de debates súper interesantes que están ahí, pero había una intervención. Bueno, Foucault hace una reconstrucción del coloquio Lippmann, hace una reconstrucción de varias escuelas liberales y neoliberales, pero ese término que existía básicamente no tenía ningún tono peyorativo cuando aparece en el coloquio Lippmann. Después, indudablemente, producto de lecturas más por izquierda, se empieza a popularizar y yo creo que se asocia, sobre todo se asocia con la escuela de Chicago, ¿no? Con Friedman, con Becker, con Schultz, etcétera, cuando ellos mismos ni siquiera se autotitulaban así, digamos, eso pasa mucho, pasa con los autores postmodernos que les dicen postmodernos y ellos mismos no se piensan postmodernos, eso pasa con muchas tradiciones, digamos, bueno, con Friedman lo mismo, me parece que es apropiado ese término por izquierda, es aplicado a la escuela de Chicago, centralizado en la escuela de Chicago sobre todo, obviamente ahí con un tono peyorativo, claramente peyorativo, pero en su comienzo no. Entonces Foucault lo que hace es una genealogía de ese término. Yo lo que trato de reconstruir en mi tesis de doctorado es esa genealogía, ¿no? Como de un punto de vista, no, digamos, como crítico, como una negación de eso, sino tratando de entender el origen, eso de dónde sale, ese término de dónde sale, cómo cambia el sentido de esa palabra. Foucault un poco reconstruye todo eso. Y algo más, un poco el contexto, digo, a fin de los 70 Foucault estaba en una evolución intelectual también, era muy crítico del marxismo, era muy crítico de las implantaciones comunistas. Foucault siempre fue muy crítico, lo quiero decir porque es como un cliché repetir que Foucault es marxista, cuando Foucault es absolutamente crítico del marxismo. O sea, toma algunos elementos por ahí en cierto momento y tuvo varias etapas históricas. Foucault cambió mucho su posición política, muchísimo. Y a fin de los 70 Foucault estaba cerca de la segunda izquierda de Michel Rocard, que es el ala liberal del Partido Socialista. O sea, Rocard fue el padre, por ejemplo, de Manuel Valls o de Macron, para que tengan una idea. Entonces, Foucault estaba un poco en digamos, en esa ala, era crítico de la alianza del Partido Socialista con el Partido Comunista de Mitterrand, de hecho criticó a Mitterrand y nunca lo votó. Entonces, hay una cantidad de cuestiones históricas que yo trato de reconstruir en mi tesis de doctorado y un poco para entender cómo Foucault pensaba esto, cómo se acercó. Su acercamiento obviamente es experimental, no es ideológico, pero en ese acercamiento, que siempre lo tuvo Foucault con muchas tradiciones, había elementos que le interesaban. ¿Qué elemento le interesaba? Me parece a mí más fuertemente lo antidisciplinario de que él veía en la escuela de Chicago, por ejemplo, cómo trataban el tema del crimen, cómo trataban el tema de la droga. Leo unos papers, por ejemplo, de Gary Becker en ese sentido. Esas políticas antipunitivistas, había ahí algún vínculo con Foucault, el antipsicologismo, ¿no? Tratar de entender a los individuos como homo economicus, bueno, ahí había ciertos puntos en contacto con cierto antihumanismo de Foucault. Bueno, hay cruces que son un poco técnicos por ahí para explicar ahora, pero hay un montón de cruces. Esta tesis mía se va a publicar el próximo año, este año por este tema de la pandemia quedó en stand-by, pero ya está entregada, así que espero que el próximo año el libro esté editado y pueda ser leído y pueda ser discutido. Acá en Argentina yo creo que hay una lectura hegemónicamente muy de izquierda de Foucault, yo no coincido con esa lectura, me parece que es una lectura sesgada, es un momento de Foucault que son los principios de los 70, pero Foucault es un pensador muy amplio,
que tuvo posiciones filogolistas, anarquistas, conservadoras, aunque no lo crean. Foucault tuvo posiciones muy distintas en toda su vida. Acá me parece a mí que hay una apropiación producto de ciertos grupos que lo toman como un coto de casa, como un emblema. Foucault, como pasa también con autores de la tradición liberal, creo yo, ¿no? Gabriel pasa por ahí con Hayek, o pasa con otros que también hay como una apropiación y se hace de eso como una suerte de ícono, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es un poco sintético, Brian. Yo no sé si respondí, pero básicamente esas son las ideas, ¿no? Evidentemente tu tesis debería ser muy leída en Argentina, ¿no? Tanto por izquierda como por derecha, ¿no? Así que sí, espero que tendrías que hacer una versión breve en negro y difundirla. Sí. Como pasó con el libro de Copérnico, que 20 años de publicarse, un discípulo de él hizo una narratio prima y lo divulgó, y eso fue muy importante. Así que tendrías que tener un discípulo que... No, bueno, por ahí puedo pasarlo. Lo que pasa es que tienen que prometerme que no lo van a divulgar. Puedo mandártelo, Gabriel, eso está todo bien, ¿eh? Está bien, te la puedo enviar. Pero sí, Brian, un día podríamos hacer un pequeño curso, 1 o 2 veces de conversatorio donde él nos explique esta tesis, porque yo creo que es muy importante renovar la interpretación del autor, ¿no? Sí, de hecho, Luis Diego vino el año pasado al espacio de coloquios, vino con una presentación, bastante su tesis y la verdad que una impresión de una visión alternativa totalmente, porque bueno, a mí también me llegó Foucault en la escuela, por suerte me llegó una profesora que lo dio de manera excelente y no lo dio de esa visión de izquierda, pero generalmente esa visión, digamos, mucho sobre el Foucault de crítica al aparato disciplinario, pero se lo relaciona siempre con un aparato burgués, si se quiere. Un poco interpretan el texto de Bentham como si no fuera el Estado el que hace eso, si fuera algo raro. Claro. Sí, es algo extraño. A veces yo creo que... sigue, Brian. No, sigue, Luis. Perdón. No, y digo, es algo extraño. A veces yo escucho cómo es apropiado Foucault, y Foucault era muy crítico del Estado. O sea, ahí también tenemos muchos elementos en común con la tradición liberal, digamos. Criticaba al Estado por sus instituciones en clave disciplinaria, cómo se disciplinaban las conductas, y eso es un efecto estatal. Lo que pasa es que yo creo también que a veces Foucault es un filósofo complejo porque no baja línea, es alguien que construye descripciones. Entonces, a veces uno tiende a pensar, bueno, este tipo está denunciando esto o está describiéndolo. Y es muy diferente de Sartre, por ejemplo. Sartre sí es un filósofo universalista que tiene como un claro sesgo, ¿no? En un punto, pero Foucault, digamos, en ese punto es bastante seco, es como muy aséptico, ¿no? Hace descripciones de procedimientos estatales o lo que sea. Y uno no sabe si Foucault lo hace para plantear que eso está mal o está bien. Él lo hace, después cada uno tiene que interpretarlo, bueno, cómo uno hace esa valoración es más personal, me parece a mí. Para saber más qué pensaba Foucault hay que leer sus entrevistas y no leer sus libros. Sus libros son muy fríos, son muy asépticos, y en las entrevistas sí están sus intervenciones en la vida pública, que eran muy polémicas, incluso y sobre todo para la izquierda, insisto. Los maoístas, los comunistas eran tremendamente críticos de Foucault, tremendamente críticos. Bien. Y Gabriel, esto que describí ahora, hago unas últimas preguntas y después dejamos al público también, así tiene la posibilidad, unas 2 últimas 3 preguntas. Esto que describía Luis Diego con Foucault, ¿lo ves también con algún autor de la tradición liberal? Luis Diego mencionó a Hayek, pero digamos con algún autor así que se tome como fetiche de cierto sector y se lo ideologice. Bueno, más allá de la analogía entre Foucault y Feyerabend, yo creo que, claro, a ver, de vuelta, la circunstancia histórica de estar todo el tiempo peleando con extremos, ¿no? Nos ha embrutecido un poquito, nos ha impedido el fino análisis académico de los autores. O sea, en la Argentina es muy fácil ser liberal, si por ser liberal se entiende criticar el control de precios, pero que es algo increíble que tengamos que seguir debatiendo esas cosas, ¿no? Pero eso nos embrutece un poquito, porque no nos deja tiempo para un análisis fino, detenido de ciertos autores. Yo creo que, por ejemplo, Hayek es un autor totalmente mal leído.
por los marxistas, pero también por los liberales clásicos. Y yo ese ambiente lo conozco muy bien. Por ejemplo, hay liberales clásicos absolutamente ultraliberales, Estado mínimo, tipo norte, que creen que Hayek dice lo mismo. Y yo, no me pregunten el nombre, por favor, nunca me voy a acordar de una vez que frente a uno de estos liberales le dije, pero mire, acá está, ¿no? Y le mostré, y no era una nota al pie, era todo un texto, acá está, la defensa del principio de subsidiariedad, con todas las letras, Hayek, ¿no? Se dio vuelta y se fue. No pudo soportar la realidad. No pudo soportar la realidad. ¿Ah? Bueno, pero así no podemos trabajar. O sea, hay que reconocer que el autor lo dice y si no te gusta, después opinar, pero realmente, sí, yo creo que, por ejemplo, Hayek es un buen ejemplo de un autor profundamente mal interpretado. Claro, él también, él en sí mismo, sus textos tienen la suficiente riqueza y a la vez variaciones como para producir lecturas diferentes. ¿Ok? A Mises también le pasa lo mismo de vez en cuando. Lo que ocurre es que Mises, tal vez él fue responsable de una caricaturización de su pensamiento que no era tampoco él, pero ¿qué ocurre? Volviendo al tema del liberalismo, Mises se enfrentó tanto con los del ordoliberalismo, se enojó tanto con ellos, que entonces quedó muy utilizable por los liberales extremos. Cuando vos de vuelta volvés a la acción humana y mucho más, volvés a los Lost Papers y te das cuenta que no, que nada que ver. Bueno, pero entonces hay que, sí, digamos, hay que leer detenidamente a los autores, reconocer la ignorancia, eso no se puede hacer con todos los autores, uno no puede ser un especialista en todos los autores, ¿no? Y listo, ¿no? Así que bueno, vos me preguntabas un ejemplo de algún autor caricaturizado de un lado y de otro, Hayek sería un buen ejemplo. Sí, y suele pasar, bueno, tu artículo ese que supongo que tuvo una repercusión, un poco lo que yo confieso acá que le escribí un mail después a Gabriel sobre ese artículo que le recomiendo a todos, y pasa eso, y justo me acordé que Tomás Abrama, quien tuvimos la posibilidad de tener junto a Gabriel hace un mes, en un libro de él, que supongo que Luis Diego lo leyó, que se llama La empresa de vivir, trata a los autores austríacos, por ejemplo. Trata a Hayek, trata a Mises, con lo cual es también interesante conocer esas posturas. Pero ahora me voy a un tema al tema que quizás hay disonancias en este tema. Los dos han escrito y Luis Diego sobre todo da cursos muy fructíferos sobre el tema, un poco la cuestión del feminismo. Es interesante, y el feminismo es una visión amplia, digamos, porque sé que Luis Diego no lo reduce solo al tema de la mujer en sí, sino que lo amplía mucho más a lo identitario. Me gustaría un poco mencionar eso. Escuchamos primero a Luis, que ha trabajado con el tema. Sí. No, bueno, creo que es un buen ejemplo también para pensar ciertos sesgos, ¿no? Es decir, a veces cuando se piensa en feminismo, se piensa en cierto feminismo, sobre todo en el feminismo de la cuarta ola, digamos. En general suele dividirse el feminismo en olas o en, digamos, etapas históricas. Pero, a ver, uno puede remontarse al siglo XIX, autoras como Voltairine de Cleyre era anarquista individualista y era feminista. Podemos pensar, digamos, en el caso de las sufragistas, que eran liberales. Entonces, yo creo que hay que pensar en ciertas etapas. Hay un momento del liberalismo en clave feminista, que es el derecho al voto. Es decir, depende, me parece, de cuáles son las luchas que se daban históricamente. Hubo luchas que tenían que ver con las libertades civiles, y esas luchas claramente están en línea con un liberalismo político, y ahí hay una afinidad, ¿no? Después sí, yo creo que se empiezan a dar otro tipo de debates en el feminismo a partir de la década del 50, a partir de la década del 60, donde cuando ciertos derechos civiles ya se han ganado, como el derecho al voto y demás, bueno, las demandas son más sofisticadas, tienen que ver con la cuestión de la sexualidad, tienen que ver con la libertad sexual, la década del 60 con la píldora anticonceptiva también abre otro debate, un poco la separación de la reproducción del placer sexual de las mujeres, ahí aparece esta cuestión. Y bueno, pero son diferentes etapas, ¿no? Me parece que hay que leer cada etapa en su conjunto. A mí me interesa cierto feminismo que se puede pensar como libertario. ¿Por qué? Porque hay un paper que recomiendo que está muy bien ese paper, de Anne Ferguson, que habla de lo que ella llamaba las sex wars, o sea, un poco las guerras del sexo, basándose en una conferencia
que ocurrió digamos, en New York, donde un poco se dividieron dos alas del feminismo. Una ala que es la radical, las feministas radicales, y otra ala que son las feministas libertarias, digamos, ¿no? Que se llamaban libertarias, pero no son liberales, son más anarco. Si uno tiene que como clasificarlas, serían más anarco, digamos, ¿no? Porque son críticas del capitalismo también. Pero más allá de eso, ahí el debate era sobre la sexualidad, cómo se pensaba la sexualidad, y ahí aparecía el tema, por ejemplo, el trabajo sexual, de la prostitución, que es un tema importante, hoy es un tema que eso divide fuertes aguas dentro de lo que es el feminismo. Hay una posición que es abolicionista, una posición que es regulacionista, y bueno, las que son libertarias son regulacionistas, las radicales son abolicionistas, y en Estados Unidos fue muy interesante cómo se dio, cómo se planteó eso. Por ejemplo, ustedes saben que en la década del 80, Reagan tuvo una alianza táctica con cierto feminismo radical, porque Reagan buscaba prohibir la pornografía, buscaba prohibir la prostitución, plantear una suerte de modelo familiar tradicional, por así decirlo, e hizo causa común con un sector feminista, ¿no? Tácticamente, obviamente, no ideológicamente, tácticamente. Entonces, se dan un poco esas paradojas, digamos, ¿no? Cómo cierto sector termina aliado con la posición reaganiana, ¿no? A mí me interesa analizarlo, creo que es un tema importante, más allá de que yo pueda como adscribir a una posición particular, a mí me interesa hacer todo el análisis de eso. Bueno, eso es lo que puedo decir en principio, no sé si hay algo más, bueno, después lo vemos. Gabriel. Bien, yo en esto voy a dar menos referencias, no ha sido tanto mi tema. Así escuchan un cucú, es el que tengo acá en el escritorio. A mí me parece que uno de los libros más logrados últimamente dentro de la tradición liberal clásica sobre el feminismo es el de María Blanco, ¿no? Que lamentablemente María Blanco yo creo que es un libro muy, muy recomendable porque supera entre ciertas feministas radicalizadas, identitarias, más que feministas, ¿no? Versus un conservadurismo religioso que bueno, bueno, no estoy, a pesar de las malas lenguas, ¿no? Versus así un tipo de conservadurismo que directamente, y justamente como reacción, está volviendo a decir que la mujer es nada más que un objeto reproductor, ¿no? Bueno, entonces, frente a esos dos extremos, yo creo que ese libro de María Blanco es muy, muy ilustrativo. ¿Por qué? Porque ella se refiere a un autor que les va a asombrar, que yo no nombré. Ella dice que su gran fuente para el feminismo liberal del cual ella habla es Ludwig von Mises. Ella se sitúa estrictamente en el libro El socialismo, donde Mises defiende, ¿no?, la lucha por los derechos individuales otorgados a las mujeres y habla del feminismo como una etapa del liberalismo. Claro, luego todo se desbordó, luego todo se confundió, pero yo creo que habría que volver a leer extraordinario desde todo punto de vista. Obviamente, se puede distinguir, cuando digo libro extraordinario me refiero a un clásico, ¿no? Con la necesidad de su planteo. Pero cuando toca el tema sexual, el tema del feminismo, es un buen paradigma de lo que es un feminismo liberal, ¿no? Bueno, que ahonde un poquito más, pero el feminismo como una etapa de un liberalismo clásico que sencillamente advierte que así como hay que extender las libertades individuales a todas las razas, hay que extenderlas al otro sexo. Y cosa que bueno, que eso nos muestra lo que es la historicidad, ¿no? Lo que es la influencia de las circunstancias culturales, cosa que hoy nos parece tan obvia, pero... Y con esto termino. Y desde esa postura liberal clásica, situarse en el debate cultural actual, donde habría que decir, espero que nadie se enoje, ¿no? Que las mujeres tienen derechos individuales por ser seres humanos. No es el carácter de mujer, varón, marciano, venusino, etcétera, lo que esto es muy importante para los debates identitarios, ¿no? Yo soy varón y por lo tanto tal cosa. Yo soy mujer y por lo tanto tengo tantos derechos. Yo soy homosexual y por lo tanto tantos derechos. Yo soy hétero. No.
el espíritu de la Declaración de la Independencia norteamericana es el famoso men, el espíritu es todos los seres humanos tienen por naturaleza ciertos derechos. Eso unifica a todas las personas. Y por lo tanto, no es necesario reclamar la pertenencia a un grupo. Lo que es necesario reclamar es la pertenencia a un pacto político, esos derechos individuales. Y es lo que permite la vivencia de una diversidad. O sea, creo que Nueva York fue en un tiempo un ejemplo de convivencia entre un sinfín de culturas y de razas muy interesante, no solamente unidas en la Constitución, en sus derechos, sino en el comercio, todas comerciando entre sí, todas comerciando, reconociendo, por lo tanto, ciertos, comillas, constitutional essentials, como diría John Ross, ¿no? La libertad de contrato, el respeto a la propiedad del otro, ciertas sanísimas y extraordinarias virtudes de la sociedad comercial, ¿no? Tan despreciadas por cierta cultura latinoamericana, en fin. O sea, habría mucho que abrevar ahí, ¿no? en ese feminismo como parte del liberalismo clásico. Pero bueno, nunca fue mi tema, pero quiero decir, me parece que sería un buen punto, ¿no? No sé qué opinas, Luis, de esto, pero... No, digamos, en ese sentido estoy de acuerdo. Haciendo por ahí como alguna especificación, digamos, estoy de acuerdo como en clave normativa, lo que vos decís sí es verdad, digamos, desde el punto de vista normativo se supone que la Constitución está garantizando que esos derechos son para todos, para todas, digamos. Me parece a mí, esta no es mi posición, pero trato de entender esa otra posición, digamos, Sí. Lo que pasa con cierto feminismo radical es que obviamente es un feminismo que establece, como diría Laclau, voy a ponerme un poco populista, digamos, establece como cadenas de equivalencias, ¿no? Entonces ahí aparece el tema de la equivalencia, por ejemplo, de la clase vinculada con la etnia, vinculada con el género, y buscan demandas insatisfechas y establecen como cadenas equivalenciales. Entonces, a ver, un poco lo que planteo es lo siguiente. Esas feministas radicales claramente son antiliberales, entonces la cuestión en clave normativa me parece que no les interesa demasiado, ¿no? Tienen otro tipo de búsqueda, entonces es una búsqueda crítica a la propiedad. Pues hay ciertos elementos que ni siquiera son comunes, son críticas de la propiedad, son críticas de una visión que consideran muy desigual, bueno, hay otros elementos que van a empezar a incorporar. Y sí, ahí aparece el tema de la política identitaria, aparece el tema de las políticas identitarias, que eso se da igual, ¿no? Eso se da igual con la etnia, con el género y con otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí, yo creo que sí, y vuelvo un poco al inicio, como no hay un piso común de debate, como no hay ciertos elementos comunes, es difícil de pensar algún tipo de diálogo con eso. Entiendo. ¿No? Pero también sería necesario por parte de los liberales argentinos, me refiero a los liberales más clásicos, ¿no? Sí. Una lectura histórica un poquito mejor de la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos en la década del 60. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué? Porque hay que compensar históricamente lo que fue la affirmative action con el discurso famoso de Martin Luther King, ¿no? Que no es lo mismo en mi caso que tengo sueño, eso es algo totalmente diferente. Bueno, Claro. perdón, no pude resistir la tentación de hacer esto. Entonces, lo que quiero decir, los primeros que comenzaron a afirmar el tema de los derechos civiles con la affirmative action, en realidad no estaban tan colocados en lo que hoy se llamaría una política identitaria, marxista, contraconstitucional. Ellos querían que el Estado compensara un poquito por medio de esa affirmative action costumbres sociales que parecían muy difíciles de cambiar. Creo que el que puso justamente las cosas en su lugar fue Martin Luther King, cuando al final de su discurso, que es un discurso que los liberales acá en Argentina deberían leer y trabajar más, primero, recuerda que él simplemente está pidiendo la coherencia de la Constitución, de la Declaración de la Independencia, Claro. cosa que hoy habría que decir al Black Lives Matter, ¿no? Claro. Martin Luther King está reclamando nada más ni nada menos con la Declaración de la Independencia, o sea, la coherencia de la Declaración de la Independencia, y luego termina diciendo, sueño con
un momento donde cada uno sea reconocido por su carácter, pero no por su raza, que es un discurso totalmente individualista en el buen sentido del término. O sea, cada persona vale por sí misma, no por el grupo identitario. Bueno, hay que rescatar ese Martin Luther King, hay que comprender un poquito mejor la affirmative action como un origen de lo que ahora está sucediendo, totalmente fuera de todo tipo de control, ¿no? Claro. Pero, bueno, listo, es una cosa, no va a ser mi caso, porque yo no soy historiador, pero sería muy necesario analizar todo ese movimiento, distinguirlo del actual, comprenderlo en su momento, en fin. Porque si no tampoco se entiende de dónde vienen las reivindicaciones del movimiento homosexual. Ellos dicen, así como los afroamericanos reclamaron una affirmative action, la estamos reclamando también nosotros porque hemos sido muy perseguidos, y en eso tienen razón. No se puede volver a épocas históricas donde vos donde estaba prohibido, viste, manifestar tu identidad sexual. Ahora, lo que ocurre es que de ahí pasaron rápidamente a un planteo marxista, donde ahora somos el nuevo colectivo explotado, bueno, y ahí se arruina la cuestión, ¿no? Pero hay que reconocer todo eso y para ir a una precisión más equilibrada de lo que ha sucedido. Sí, además es interesante esto que menciona. Yo pienso en Nozick, ¿no? Cuando habla del principio de rectificación. Uno podría tomar ese principio de rectificación como un argumento en pos de un cupo o de una acción afirmativa. De hecho, hay papers en ese sentido, digamos, porque yo creo que Nozick lo plantea en la última parte de Anarquía, Estado y Utopía, hasta a cuándo uno debe rectificar, porque él dice, bueno, está bien, hay 3 principios de justicia retributiva, le llama, ¿no? Bueno, el de adquisición, el de transferencia, está bien, pero ¿qué pasa con colectivos que efectivamente fueron discriminados? Si hay esclavitud, un esclavo no podía hacer nada de eso. Entonces, a un esclavo, a alguien que tuvo una historia de esclavitud, tenemos que rectificar de alguna manera eso. Entonces, ¿dónde colocamos esa rectificación? Bueno, eso es motivo de un debate, porque uno puede hablar digamos, hasta 1500, digamos, podemos ir atrás. Hay que fijar como un límite, pero me parece que es un buen punto el de Nozick, ¿no? El tema de la rectificación se puede entender como un argumento en pro de la acción afirmativa, y ahí viene un poco lo que vos decís con los derechos afroamericanos, con los derechos femeninos. Y hay ciertos colectivos que objetivamente no pudieron, digamos, como participar de esas relaciones sociales, tampoco del mercado, obviamente. Bueno, algo el Estado tiene que hacer, me parece, ¿no? Sí, aunque luego retrospectivamente nosotros podamos decir, bueno, no repitamos la experiencia porque sale mal. O sea, la affirmative action no es el argumento para justificar los cupos femeninos en la gerencia de las empresas. Es una mala conclusión. Pero es comprensible históricamente lo que sucedió en los 60. ¿Ah? Sí. Exacto. Sí, coincido. Bueno, si les parece ahora, bueno, antes que me olvide, de hecho, hablaban de liberales a favor del feminismo, digamos, más sufragista, etcétera. Me acuerdo que Sebrelli destaca mucho la figura de John Stuart Mill, que fue uno de los primeros defensores de sí, claro. Pero bueno, ¿quiere hacer preguntas? Que abra su micrófono. Hay un ruido de tránsito, ¿no? Por algún lado. Sí. ¿No? No, ya está. Ya pasó. Bueno, el que quiera hacer preguntas a Luis Diego, a Gabriel, que prenda su micrófono, como hicimos la otra vez con Tomás Abraham y Gabriel también. Bueno, si no hay nadie, empiezo yo. Buenas noches a ambos, porque ahora el sol se pone antes. Primero, bueno, ya estuve anterior con Gabriel. Brian sabe lo que lo admiro a Gabriel. Iba a preguntar algo, sobre todo de las palabras y las cosas. Cuando lo nombraste me hice acordar, pero después me surgió algo mucho más, creo yo, una cuestión personal que ustedes venían hablando, sobre todo vos, Gabriel, que hablas mucho de esta cuestión de la posmodernidad y el liberalismo, y hablas de esta cuestión de casi que un tsunami que viene a romper ciertas cosas, ¿no? Yo pregunto, en este sentido casi posmoderno, este tsunami, y es una pregunta en la que quizá me pueden faltar ciertas categorías conceptuales, porque, a ver, si bien tengo bien las lecturas de Bátimo y etcétera,
yo hago la pregunta. Esta cuestión si se quiere, de un tsunami, si se quiere hasta de la muerte, de todo lo que son estas verdades, esta promesa de un futuro, esta cuestión de casi si se quiere, de algo estático, de una verdad. ¿No tiene que ver también estas peleas de los liberales con cierta cuestión casi que les supera a los liberales, una cuestión mucho más fluida y que viene a romper esa cuestión estática que vos venías nombrando de una idea conjunta, de Bueno, esta idea de los coloquios, etcétera? ¿Se entiende el concepto que quiero llegar? me parece que sí. A ver, me parece me parece que todo liberal que se quede mucho en una versión más bien iluminista, racionalista del siglo XVIII, del liberalismo clásico, corre el peligro de no estar a la altura de las circunstancias históricas porque eso retroalimenta la posición posmoderna. Entonces, cosa que de vez en cuando sucede, o sea, hay que ser muy cuidadoso al escribir. Por ejemplo, nosotros podemos tener toda nuestra admiración y comprensión histórica para con la generación del 80, pero un liberal clásico no se puede identificar con la generación del 80, porque fue un magnífico ejemplo de constructivismo que denuncia Hayek. Ahora, obviamente que los prefiero a ellos, a los kirchneristas, pero obvio, ¿no? Está bien. Y que en la circunstancia histórica es comprensible que ese ideal sea el que haya prevalecido en lo que era en ese momento la construcción de una nación, ¿no? Enfrentada a ciertas tradiciones religiosas anteriores. Ahora, ya en eso, fíjate qué interesante, ya en ese momento, si hubiera habido una instancia dialógica superadora entre el iluminismo francés y el tradicionalismo monárquico, si hubiera habido una, que lo fue, que yo creo que los demócratas cristianos del siglo XIX lo intentaron ser, pero obviamente no lo lograron. Bueno, la Argentina hubiera sido distinta. Entonces, volviendo a la actualidad, vos sabés que por eso yo insisto tanto en que los liberales debemos profundizar mucho más la filosofía del diálogo. Tenemos que incorporar a nuestro discurso habitual autores como Habermas, como Gadamer, como Buber, Levinas, y por supuesto Feyerabend, porque eso nos sitúa perfectamente en una razón dialógica superadora de cualquier intento de dominio que la razón pueda tener frente al otro, ¿no? Cosa que yo no digo que haya un manual para esto, las circunstancias históricas van cambiando, pero bueno, yo creo que hay que estudiar mucho todo eso. A ver, no basta hoy por lo demás, importantísima crítica que Hayek ha hecho al constructivismo francés, al constructivismo de la Revolución Francesa. Hay que agregar más teoría. Y además debo decirte que la mayor parte de los liberales así muy, muy radicales entienden esa crítica nada más que como una crítica al socialismo, ¿no? Pero cuando ellos se convierten en liberales constructivistas, se olvidan, ¿no? Bueno, así que sí, yo te diría que de vuelta hay que lograr una defensa del liberalismo clásico que pase como la instancia política de la razón dialógica. ¿No? Diego, ¿algún comentario sobre No, sí, puedo agregar algo un poco desde afuera, porque yo estoy fuera un poco de ese círculo, pero lo que diría es que eso es común a la izquierda también, ¿eh? O sea, me parece, estos debates son también comunes a la izquierda. Me parece que suele pasar con cierta endogamia, que se ve en sectores liberales, en sectores de izquierda. Yo invito a los liberales a que hablen con trotskistas, con comunistas, con peronistas, si hay buena fe, si hay buena voluntad de diálogo, pueden hablar con cualquier persona. A veces eso también pasa en la izquierda, ¿no? Me parece que por eso tienen lecturas tan distorsionadas, bastante peyorativas de Hayek, por ejemplo, o de Mises o de Friedman, porque no leen los textos. Me parece muy, pero muy bueno esto que marca Gabriel, de que lean a Levinas, de que lean a otros autores de que están por fuera de una tradición clásica liberal. A veces es importante eso, ¿no? Y que lean a Marx también, ¿no? Uno tiene que saber cómo piensa un marxista, cuáles son las categorías analíticas. Yo recuerdo, para mí, el mejor libro sobre Marx lo escribió un liberal, que es Aron. O
ese libro es extraordinario. Ese texto sobre Marx y Aron es extraordinario. Entonces, me parece que hasta debería uno como tomarse como de trabajo leer posiciones adversas a uno, aprender a pensar como piensa otro. Es fundamental, me parece, ese ejercicio. Pero insisto, eso lo veo en las posiciones de izquierda también, ¿eh? O sea, que no leen a Friedman, por ejemplo. Creo que ahí tenía una pregunta. A ver. Buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Muy bien. Esto es saber, voy a ser directo. ¿Cómo se puede explicar hoy en día la necesidad de una reducción del rol estatal en la Argentina que está inundada de autoritarismo, y donde la mera mención de los males inherentes a su intervención son recibidos como la más grave de las blasfemias? ¿Cómo adaptamos estos argumentos a un discurso más callejero, más accesible a la masa, que, bueno, por lo menos en mi opinión, fue prácticamente lobotomizada por una educación militante? ¿Cómo rompemos este dogmatismo sin recurrir al lenguaje académico? Yo particularmente no... A ver, muchos años dije que no tenía la fórmula, pero ahora estoy agregando que es vano buscarla, porque hay que tener conciencia de la psicología política. Las masas, que lamentablemente es la mayor parte de los votantes, las masas no siguen argumentos, siguen emociones. Pero, acá está el leve margen de esperanza, pero al mismo tiempo también pueden seguir ciertos valores que no son contradictorios con emociones. Por lo tanto, yo creo que el desafío que tienen ustedes, las nuevas generaciones, es formar un tipo de liderazgo que no simplemente explique académicamente, sino que encarne ciertos valores que sean ejemplos y que eso mueva a ciertas personas a seguirlos, ¿no? O sea, la mayor esperanza que podemos tener es que finalmente un liberal sea un ejemplo de vida para los demás. O sea, que sea verdaderamente un líder y no un psicópata alienado que mueve las masas, alienadas también. Bueno, y por lo tanto, el desafío que tienen las nuevas generaciones es formarse en esto también, y no tiene nada que ver con un asesor de imagen, tiene que ver justamente con incorporar verdaderamente valores a la existencia y jugarse, ¿no? Y por eso yo por ahora, mi única falible recomendación a nivel así ultra político, que por supuesto esas cosas siempre muy falibles, es lo mejor que nos podría pasar es tener diputados liberales, ¿no? que instalen debates, y que sean un ejemplo en la Cámara, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero a su vez me viene el desaliento porque ya veo que en las próximas elecciones se van a presentar 10 partiditos liberales presentando diputados todos peleados con todos. Y bueno, la verdad, ¿qué querés que te diga? No vamos a nada. Pero bueno. Sí, no, yo coincido en el sentido que lo que veo en el sector liberal es una trotskización, ¿no? Sí. Hay una suerte de trotskización, hay un montón de como de partiditos, y que claramente eso no es efectivo, es sin duda, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Yo no tengo idea porque yo soy un profesor universitario, hay que verlo con los políticos. Me parece que el tema son los políticos, pero bueno, como decía Gabriel, en la política hay pasión y emoción. Y eso nos puede gustar más o menos, pero uno tiene que trabajar inevitablemente. Me parece probablemente que uno de los problemas del liberalismo y su falta de efectividad electoral es su economicismo. Me parece que a la gente en su mayoría, si vos le hablás con un léxico economicista, me parece que vas por mal camino. Hay que hablar hay que usar otro lenguaje. Uno no puede hablar de gasto público todo el día. No, uno tiene que tratar de contagiar. O sea, si vos no contagiás entusiasmo a una persona, y me parece que si vos le hablás sobre gasto público, ¿quién va a tomar esa bandera como una bandera vital? Uno puede entenderla racionalmente, por supuesto, pero no sé, me parece que tienen que usar otro tipo de estrategias afectivas. A veces también lo que se ve desde afuera, yo lo veía por ahí cuando no estaba tan vinculado con sectores liberales, es cierta desconexión, cierta frialdad, digamos, ¿no?
Ese es el problema. Y ese, si vos querés, es el hándicap de una tradición como la peronista, que al revés es todo pasión. Al revés es todo pasión, ¿no? Entonces, quizá hay que buscar algún término medio, no sé, afectividad, pasión es fundamental para hacer política, pero con cierta racionalidad. Bueno, hubo casos, qué sé yo, está el caso de López Murphy, es una excelente elección del 2003, digamos, con un discurso racional, pero me parece que contagió, había una coyuntura, contagió, él encontró un buen tono, hoy yo no lo veo, hoy me parece que es un tipo interesante, inteligente, pero lo veo un poco fuera de época por ahí para ciertos discursos, no sé a cuántos chicos puede contagiar López Murphy, para ser honesto, ¿eh? Me parece que hay que buscar una figura por ahí un poco más joven, sintonizada con otros problemas. Hay una cantidad de temas de agenda que los chicos piensan que van desde la cuestión ambiental al género, que uno le puede gustar más o menos, pero que interpelan a un montón de chicos, que si uno no tiene un discurso ahí, bueno, ese discurso va para dónde, va para el kirchnerismo o para el trotskismo, que ellos sí tienen un discurso para ahí. Si no se desarrolla un discurso en ese sentido, va a ir siempre para el mismo sector, que es el sector que le habla a esa gente. Entonces creo que bueno, pero es un tema que tienen que analizarlo los que toman estas decisiones en clave electoral, ¿no? Mm. Totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntarles algo que hablaron más temprano, que me pareció muy interesante, que tenía que ver con el tema de las identidades, ¿no? Y que de alguna manera era como lo que movían un poco las cosas hoy en día, tenía que ver con esas identidades y que, con los relatos, ¿no? Como con ciertos relatos. Y yo me pregunto cuál es sí, la pregunta era para ustedes, ¿cuál es la identidad, cuál sería la identidad liberal o si creen que hay un relato? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Por supuesto, esto no se puede repetir históricamente, simplemente te lo coloco como ideal regulativo. Cuando Martin Luther King hace su discurso, el discurso es liberal clásico. Ahora, fíjense qué interesante, no es un discurso lleno de citas de Mises, Hayek y Gary Becker, es un discurso que emociona porque él está de alguna manera convenciendo a los que lo escuchan, porque miren que por un lado estaba Martin Luther King, por el otro lado estaba Malcolm X, o sea, estaba el otro lado, está convenciendo de volvamos a la Constitución originaria, volvamos a la Declaración de Independencia, y lo dijo con pasión, con emoción, ¿no? Bueno, y la identidad era esa, todavía en ese momento la identidad de ser norteamericano era tenemos la misma constitución, somos el país de la libertad, ¿no? Y por lo tanto de la diversidad. ¿No? Esto es muy importante para trabajar. Y por lo tanto de la diversidad, ¿no? Bueno, yo creo que hay que volver a trabajar esa identidad. La pasión por una identidad que signifique estar unidos en un marco jurídico que nos da las mismas oportunidades a todos. Yo, si querés, sí, con cierta pasión sueño con una Argentina, por ejemplo, que se abra al mundo y que bajo un mismo marco jurídico relativamente más tradicional con respecto a la Constitución originaria, vuelva a incorporar millones y millones de personas de todo tipo de razas y que vengan acá a estar tranquilos, a ejercer su oficio, a trabajar, a prosperar. ¿Cómo puede ser que en medio de un mundo donde hay tanta gente que huye de las guerras, que no sabe dónde ir, nosotros tengamos un desierto desaprovechado de 4.000 kilómetros de largo y 2.000 de ancho? La Patagonia es un desierto. Te aseguro que si un día la reclaman los japoneses, yo con buen gusto se las doy, ¿no? Es un crimen que esté ahí, ¿no? Y todo nuestro país es un desierto. Entonces, el llamado a la identidad es, miren, vengan todos para acá y lo único que les ofrecemos es la Constitución clásica, ¿no? Ahora, a mí me parece que ese discurso puede de alguna manera despertar cierta pasión, cierta emoción. Es un discurso igualitario, es un discurso de oportunidades, es un discurso de recibir, ¿no? Así que yo me inclinaría por ese lado. Por ahí me fui de idealismo, qué sé yo, pero esto quiere decir,
cambiar el paradigma de identidad. La identidad no significa la pertenencia a grupos corporativos, empresario, obrero, esto, el otro. No. La identidad es estar unido en un pacto constitucional, pero no como un discurso frío de filosofía política, sino verdaderamente como un proyecto en común. Pero el proyecto en común significa desarrollemos bajo los mismos derechos la propia diversidad, ¿no? Bueno, hay que volver a insistir con estas cosas. Sí, creo que, digamos, quizá lo que hay que ver es cuáles son los reclamos que surgen espontáneamente también. Yo vería ser muy atento un poco a las plazas espontáneas, este tipo de cosas que se arman por redes sociales, que ahora, por ejemplo, hay una creo que el lunes. Bueno, ahí es interesante, porque ahí uno puede ver reclamos que surgen, digamos, como un modo espontáneo. ¿Cuáles son los reclamos? Son muy diversos, ¿no? Algunos van desde más libertad económica, otros van a crítica a la corrupción, qué sé yo, hay un montón de discursos que andan dando vuelta. Entonces hay que ver esos discursos, los que ya están circulando, y a partir de ahí construir alguna alternativa electoral. Quizá Macri fue bastante inteligente para revertir parte de la diferencia que le sacó Alberto Fernández cuando armó las plazas. Pero me parece que ese tema fue lo inverso, porque él se dio cuenta que había un movimiento que lo excedía. Entonces, yo no construiría tanto en forma piramidal, haría al revés, miraría un poco en forma capilar cuáles son los discursos que ya circulan, ¿no? Popularmente, por así decirlo, y montarse sobre eso, porque esa puede ser una estrategia, me parece, un poco más viable. Respecto a la identidad liberal, no lo sé, hay que buscar en la tradición argentina. Los casos, digamos, de Alberdi y Sarmiento siguen siendo casos fuertes. El caso de Sarmiento uno lo puede debatir, pero era absolutamente apasionado, basta leer sus cartas, digo, críticas, era una persona absolutamente apasionada. Pero bueno, yo no sé exactamente cómo se puede construir eso. Lo que yo sería más atento, más que a nombres propios, es a lo que ya está circulando en las capas medias, cuáles son los reclamos de las capas medias. A esa gente hay que hablarle, a los sectores medios, y probablemente esos sectores son los que el liberalismo puede cooptar. Ya como última pregunta que les hago es esto más a la filosofía. ¿Cómo está haciendo enseñar, ya que los dos son profesores, cómo está haciendo enseñar la filosofía en estas circunstancias históricas del Zoom o el Meet? Bueno, a ver, ¿quieres comenzar, Luis? Bueno, bien, qué sé yo ahora estoy dando clases en la Ditela por Zoom también, y la verdad que está resultando bastante bien. Obviamente que el aula es fundamental, eso es indudable. Pero bueno, yo daba cursos virtuales ya hace bastantes años, así que no es algo muy nuevo para mí. Perdón, es algo que lo vengo haciendo hace años. Entonces tengo un poco de práctica ya con la virtualidad educativa. El Zoom también lo que te requiere es manejar algunas herramientas más de participación, armado de grupos, encuestas, bueno, que yo no hacía eso. Lo incorporé y está funcionando bien. La verdad que está funcionando bien. Así que mucho más que eso no sé si puedo agregar, pero en mi caso es una experiencia buena. No, yo simplemente quería recordar que el debate no es Zoom o presencial, ¿no? O mejor dicho, virtual o presencial, sino una educación o un adiestramiento dictatorial que sé que Foucault denunció toda su vida versus el ideal socrático de saber como educación dialógica, ¿no? Entonces, si sos dialógico en lo presencial y en lo virtual, ya está. Si sos autoritario en lo presencial y en lo virtual, también ya está, digamos, es esa, ¿no? Sí. Ahora, hay que tener en cuenta, quiero agregar, yo saqué un artículo que decía, cuidado, educadores, el Zoom no es el futuro, en el sentido de que una vez que uno tiene claro el ideal dialógico del educativo, entonces cualquier instrumento espontáneamente se hace válido. O sea, es válido, Brian y los chicos de Libertad, vénganse a tomar un café acá, que ahora está prohibido, ¿no? Bueno, vénganse a tomar un café acá, y eso es una instancia educativa. Ya, estamos todos por cualquier lado, bueno, hagamos una sesión en Zoom, eso es una instancia educativa. Dame un curso un poquito más formal sobre el socialismo de Formiche. Bueno, nos juntamos en un aula de SEMA y hacemos un curso. Eso es otra instancia educativa. Una vez que hay pasión y hay diálogo,
los modos, los métodos son diversos, plurales, ¿no? Pero a mí me da un poco de tristeza ver a muchos de mis colegas repitiendo sus hábitos autoritarios por Zoom, ¿no? Sí, sí. Sí. El Zoom no soluciona eso. No, No, y además claramente. el Zoom se ha convertido como en la plasticora, ¿no? Bueno, quiero decir, lo virtual, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, genial, la verdad. Creo que es algo que venía pensando desde el año pasado hacer este encuentro, así que la Yo, verdad